Muy bien, les voy a dar una enseñanza muy bonita que tiene que ver con todo en nuestro caminar diario, tiene que ver con nuestro creerle a Dios en cada momento de nuestra vida, tiene que ver con los sueños y tiene que ver con cosas. Yo en la vida cristiana creo, hermano, que nada sucede nada sucede en la vida de uno, nada sucede, hermanos, como con una varita mágica, sino que en la palabra del Señor está establecido así, que todo en nuestra vida sucede porque nosotros lo buscamos y lo anhelamos en el Señor. Así ha sido siempre desde el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, hombres y mujeres que le creyeron a Dios y que Dios los bendijo, y por eso ellos lograron alcanzar cosas en el reino del Señor. Entonces, voy a hablarles, esta enseñanza se llama Dios en 3D. Me llama mucho la atención porque nunca había dado una enseñanza que le haya puesto ese nombre. Suena así como muy tecnológico, pero es que son 3 palabras que son vitales para nosotros de ponerlas en práctica en nuestra vida si nosotros queremos ver la bendición del Señor en todo lo que hagamos y en todo lo que emprendamos. En todo, hermano, en todo lo que nosotros emprendemos y en todo lo que nosotros hacemos, vemos la mano del Señor. Dios en 3D, con 3 palabras. Número uno, dominio propio. Número 2, disciplina. Y número 3, decisiones. Dominio propio, disciplina y decisiones. Son 3 cosas que tienen que ver con el carácter de uno y que tiene que ver con la proyección que usted tiene en su vida y tiene que ver con alcanzar cosas. Si usted estas 3 palabras no las tiene definidas en su vida, entonces usted no va a contar historias de victoria. Ve, por eso es que esta es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Por ejemplo, vea lo que dice 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7. Yo predico en forma de bosquejo, entonces si usted anota, a usted le va a ir quedando un bosquejo tal cual yo se lo voy a ir enseñando con citas bíblicas. Por eso es muy bonito cuando los hermanos anotan, porque les queda toda la enseñanza completa. Vea lo que dice 2 Timoteo 1:7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. El cobarde es el que se asusta y se devuelve. Pero dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sí nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Esta es una esencia del carácter de Dios, porque cuando hablamos de espíritu, hablamos de neuma, y bajo toda circunstancia estamos hablando del soplo de Dios, o sea, de la esencia de Dios en nuestra vida. En la esencia de Dios, Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Nosotros necesitamos el dominio propio, y la definición de dominio propio es el poder interior por medio del cual podemos mantener todas las cosas bajo control. Oigan qué bonito la definición de dominio propio. El poder interior mediante el cual podemos mantener todas las cosas en nuestra vida bajo control. Y cuando decimos todo, es todo. Entonces, dominio propio, cuando nosotros estudiamos dominio propio, me imagino que usted ha oído la palabra ánima, ¿verdad? Ánima es una palabra en latín. Por ejemplo, vea lo que dice Santiago 1:8. Santiago 1:8 dice que el hombre de doble ánimo, ve que está hablando de ánima, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, es lo contrario a dominio propio. Entonces, para los que anotan, alma en hebreo es nepesh, se escribe N-E-P-E-S-H, nepesh, es alma en hebreo. Alma en griego es psique, de psicología, psique. Y alma en latín es ánima. Ve, entonces cuando usted se encuentra la palabra ánima, en todo sentido le está hablando de alma. Está relacionado con tu mente, está relacionado con tu intuición
está relacionado con tu accionar, está relacionado con tus emociones. Todo eso abarca, es como una totalidad de nosotros, es con lo que nosotros nos comunicamos con el medio ambiente todos los días. Dios ha puesto un alma en nosotros para poder relacionarnos con el medio ambiente. Lo que te dijeron, lo que sientes, las noticias, cómo amaneciste hoy, cómo vas a amanecer mañana, todo está relacionado a ánima, de ánimo. Pero ven que es una palabra en latín, alma en latín es ánima. Entonces, vamos entonces a estudiar Santiago 1:8. Santiago era hermano del Señor Jesús, ¿recuerdan? Era uno de los hermanos del Señor Jesús, diríamos medio hermano del Señor Jesús, ¿verdad? Y Santiago fue pastor en Jerusalén, en la iglesia en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén tenía ciertas deficiencias muy fuertes, como que la gente en la iglesia en Jerusalén no había agarrado muy en serio la vida cristiana. Y entonces la vida cristiana para ellos era como un poco superficial y ellos tenían mucho la mirada puesta en las cosas materiales. También les importaba mucho lo que la gente dijera de ellos. Tenían mucha atracción al mundo, al punto de que Santiago les dijo una vez fuertemente: almas adúlteras, ustedes no saben que la amistad del mundo es enemistad para con Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Le estaba hablando a todas esas ánimas, a todas esas almas de la iglesia en Jerusalén. Usted cuando lee la epístola de Santiago, bueno, y también eran muy chismosos porque Santiago dedica un capítulo para hablar de la lengua. Esa iglesia era terrible, ¿verdad? Pero tenía un buen pastor, un pastor que era muy riguroso con la palabra. Entonces, además, tenían un problema, eran de doble ánimo. Entonces, la persona que es de doble ánimo, hoy quiere una cosa, pero mañana quiere otra cosa. La persona que es de doble ánimo, hoy se emociona mucho con algo, pero mañana lo deja botado. La persona que es de doble ánimo nunca alcanzará nada, porque inicia muchas cosas y todas las cosas las deja tiradas. ¿Qué es doble ánimo? De ánima. Vean qué bonito. Significa doble alma. La persona de doble ánimo es una persona que tiene doble alma, o sea, tiene una vida circunstancial emocional. ¿Qué significa circunstancial emocional? Significa que sus emociones se mueven por circunstancias y entonces es como tener dos mentes y como tener dos almas. Ese es el doble ánimo. Doble ánimo es dos mentes, dos almas. Y por eso es una persona inconstante, porque hoy quiere una cosa, pero mañana quiere otra cosa y al final no logra nada en su vida. Uno tiene que ponerle un alto a esto, porque esto es formación del carácter en la vida de uno y la palabra del Señor nos forma el carácter a nosotros. Cada vez que nos acercamos a la palabra del Señor, por eso vean que la Biblia habla de meditar en la palabra. Meditar en la palabra en el texto hebreo original. No sé si ustedes han oído de rumiar, lo que hacen las vacas. Las vacas son rumiadoras porque tienen varios estómagos, las vacas. Entonces las vacas comen y luego devuelven otra vez el alimento y empiezan a rumiar. Cuando usted pasa al frente de una vaca y la ve como que está mascando chicle, no es que está mascando chicle, es que está rumiando. O sea, está volviendo a procesar el alimento. Entonces, en esa misma figura es la palabra meditar. La palabra meditar es traer de nuevo la palabra a nuestra vida, los dichos que han salido de la boca de Dios a nuestra vida y meditarlos ampliamente en nuestra mente al punto de que forme carácter en nosotros, porque todo esto tiene que ver con carácter en nuestra vida. Hoy nos encontramos con gente muy emocional en las iglesias. Hay cristianos muy emocionales, hay cristianos que no les importa dejar todo botado, hay gente que deja todo botado, no les importa, son muy emocionales, dejan su vida cristiana tirada. Se van al mundo a hacer atrocidades al mundo porque viven en un doble ánimo, porque se desaniman, porque les pasó algo y porque les pasó algo se desaniman y se apartan del Señor. Este no es el tipo de hombre ni el tipo de mujer que Dios quiere usar. Para nosotros alcanzar cosas, para nosotros ser usados por Dios, para que usted vea la mano de Dios en todo, usted tiene que aprender un principio que es un rasgo del carácter de cada uno de nosotros, que es dominio
propio, porque nosotros vamos a necesitar tener dominio propio en todo, en nuestra vida. Usted necesita dominio propio en su trabajo, usted necesita dominio propio aún en conversaciones con su familia, usted necesita dominio propio cuando usted está a punto de enojarse y pegar 4 gritos. Usted tiene que ejercer dominio propio. Por eso alguien dice, antes de enojarse cuente hasta 10. A mí me parece que tal vez el contar hasta 10 le pueda ayudar, pero en realidad es ejercer dominio propio en todo en nuestra vida. Entonces, dominio propio es el poder interior por el cual nosotros mantenemos regulada toda situación en nuestra vida, que es como lo contrario entonces a ser como una persona que un día piensa una cosa, otro día piensa otra cosa. Vean ustedes que como la Biblia habla de esto, porque efectivamente nosotros no podemos, aunque somos seres emocionales y Dios se revela en nuestra vida. Dios es un Dios emocional, Él se revela en nuestra vida. ¿Cómo sabemos que Dios es un Dios emocional? Un día Dios dijo, me arrepiento de haber puesto hombre en la tierra. Y no fue que Dios se estaba arrepintiendo en la medida de que le salió mal lo que Él hizo, porque Dios es perfecto en todo y Dios no se equivoca. La expresión me arrepiento es una expresión emocional. Nada más se arrepintió Dios de haber puesto hombre en la tierra, porque el corazón del hombre ha sido malo desde el principio, dice la palabra del Señor. Pero no fue en sí que Dios dijo, me arrepiento porque esto me salió mal, porque me equivoqué. Sino es un asunto emocional. Igual como nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, esta esencia de Dios. ¿Cómo nos damos cuenta que Dios es emocional? Porque nosotros somos personas emocionales y fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Lo que pasa es que las emociones deben de ser controladas en nuestra vida y deben de ser dominadas en nuestra vida, porque si usted no las domina, hoy usted amanece feliz, pero mañana va a amanecer totalmente en el suelo, porque si usted se deja llevar por esa parte emocional, entonces usted va a actuar de acuerdo a las circunstancias, a lo que oyó, a lo que le dijeron, a lo que ve, y no a lo que dice la palabra del Señor. Entonces voy a hablarles algo que yo llamo máximas del dominio propio, pero como tengo muchos versículos bíblicos, por lo menos les doy uno, porque si les doy todos los versículos bíblicos no terminamos hoy. Muy bien, máximas sobre el dominio propio. Número 1, por el dominio propio nos mantenemos en libertad. El dominio propio nos da a nosotros libertad. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 19. Segunda de Pedro 2, del 18 al 19, dice lo siguiente. Pues hablando palabras infladas, oiga lo que dice aquí, palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne. Concupiscencia significa deseos carnales incontrolados. Eso significa concupiscencias o deseos que batallan contra el alma. Dice concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. 19 ahora. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces, todos estos dos versículos nos hablan a nosotros exactamente de cómo el dominio propio en nuestra vida mantiene nuestra vida en libertad en Cristo Jesús. Otra, el dominio propio edifica, pero la falta de dominio propio destruye. El dominio propio edifica nuestra vida. El no practicar el dominio propio destruye nuestra vida. Proverbios capítulo 16, versículo 32. Dice Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse. Vea, marque este versículo porque a usted le va a servir en su vida diaria. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Vea que aquí la expresión enseñorearse del espíritu es tener dominio propio. Y este versículo es maravilloso para aplicarlo uno a la vida de uno todos los días. Tercera máxima, la falta de dominio propio agrava más las cosas. En lugar de mejorarlas, agrava más las cosas. Proverbios capítulo 25, versículo 28. Dice Proverbios 25, 28. Como ciudad derribada y sin muro, vea qué bueno este versículo, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Una ciudad sin muro es una ciudad sin protección. En los tiempos del Antiguo Testamento, hermanos,
los muros protegían la ciudad. Cuando a las ciudades los enemigos derribaban los muros, quedaban expuestos. Así es como dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, o sea, que no tiene control de sí mismo. Otra máxima: con dominio propio logramos metas en nuestra vida. 1 Pedro capítulo 2 versículo 11. 1 Pedro capítulo 2 versículo 11. ¿Qué dice 1 Pedro 2:11? Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esto es exactamente dominio propio. Muy bien, el dominio propio permite ordenar nuestra vida conforme a la palabra, porque nos ejercitamos diariamente. Vean esto, toda persona cuando viene a Cristo viene con su vida desordenada. Dios empieza a ordenar nuestra vida a partir de nuestra rendición al Señor. Por eso hay un pasaje que dice el Señor Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Este es el pasaje que yo les digo a ustedes que es como una constante, porque no podemos decir ya somos libres totalmente, pero Dios nos está haciendo libres todos los días en la medida en que nosotros nos familiarizamos más con la palabra, meditamos la palabra en nuestra vida, cada vez hay más libertad. Pero vean que esta expresión libertad no necesariamente se refiere a situaciones, no sé, de pecado en la vida de un cristiano. Es libertad en una serie de cosas en nuestra vida. Entonces, lo que la palabra del Señor nos enseña a nosotros es que, y está en Juan 8:32, es que en la medida que yo conozco la palabra, en esa medida yo estoy siendo libre todos los días. Tal vez usted lo puede experimentar en su vida propia. Usted dice: me siento más libre ahora que hace tiempo atrás, porque es la palabra la que está produciendo en nosotros liberación, libertad en nuestro ser interior. Entonces, eso es lo que produce que conforme a la palabra nosotros vamos ordenando nuestra vida. Entonces, también el dominio propio nos da victoria sobre el enemigo siempre. Y vean esta palabra que está en 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 de 1 Pedro. Esta expresión que Pedro dice acá de ser sobrios tiene que ver con dominio propio. Sobriedad es lo contrario de disolución. La disolución la trae la ebriedad. El dominio propio te hace mantenerte en el lugar, en el puesto de control, por decirlo así. Entonces, cuando Pedro dice: sean sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, es exactamente el mismo sentido del dominio propio. Ponga su vida siempre bajo el control del Espíritu Santo, y de esa manera, al tener usted su vida bajo el control del Espíritu Santo, usted va a experimentar esta sobriedad que tiene que ver con autocontrol, o tiene que ver con dominio propio. Vean que estas son cosas, hermanos, que nosotros las poseemos porque Dios nos ha dado. Dios no nos dio un espíritu de cobardía, nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. La Biblia dice que Dios nos lo dio. Y si la Biblia dice que Dios nos lo dio, uno tiene que aprender a ejercerlo en la vida diaria. Entonces no existe tal, ¿verdad? Como le dicen a uno: mire, es que yo había dejado de tomar licor, pero fíjese que pasé frente a una cantina, y le cuentan a uno todas esas historias, ¿verdad? Pasé frente a un bar y me tropecé, y cuando yo me di cuenta estaba dentro en el bar, y por eso volví a tomar. Tal cosa no existe tal cosa. Y así en cualquier área de nuestra vida. Lo que existe es la capacidad de nosotros poder dominar cada situación en nuestra vida. Usted y yo tenemos el poder para dominar cualquier situación en nuestra vida. Vean ustedes que dominio propio fue aquello que dijo el Señor Jesús. Dijo el Señor Jesús: que tu sí sea sí y tu no sea no. Uno tiene que aprender a decir sí cuando tiene que decir sí, y a decir no cuando tiene que decir no. Muchas veces hay que decir no, y qué pena si la otra persona se molesta, pero a veces hay que decir no. No siempre hay que decir sí, y a veces hay que decir sí cuando verdaderamente hay que decir sí, pero no es posible decir sí con la boca y luego no con el corazón, porque eso es doble ánimo. O tampoco no es posible decir no con la boca y decir sí en el corazón, porque eso es doble ánimo. ¿O usted se ha encontrado alguna vez este tipo de personas que dice: ok, está bien, nos vemos en tal lugar a las 3 de la tarde? Y usted llegó todo inocente a las 3 de la tarde. Era las 3:30
y no había llegado, las 4 y no había llegado, las 5 y no había llegado, y usted dijo, me voy. Y al otro día usted lo llamó y le pone un montón de excusas de por qué no llegó. Pero esas son personas en las que usted no puede creer. Es como el que le dice, présteme plata y le pago tal día. Exactamente, usted no puede creer. Hay personas que son así. ¿Cuántos han conocido personas así en la vida? Ajá, esas son personas que no tienen credibilidad, porque te pueden decir cualquier cosa y uno no la cree. Eso le pasa a los recuerdan aquella fábula, ¿verdad? De quién era el animalito que decía, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. ¿Quién era? ¿Ustedes se acuerdan de ese cuento? Que decían, ahí viene el lobo, y todos salían corriendo porque pensaban que venía el lobo, pero eran puras mentiras, no venía el lobo. ¿Quién era? ¿Ah? Los cerditos. Bueno, yo no sé, uno de ellos decía, ahí viene el lobo, decía, ahí viene el lobo, y no era cierto, y salían corriendo y el lobo no llegaba, hasta que un día de verdad venía el lobo, y entonces empezó a gritar, ahí viene el lobo, y nadie le creyó, porque siempre decía lo que no era cierto, y entonces el lobo les echó una carrera a todos. Así hay mucha gente, ¿verdad? Que cuando quieren que les crean, nadie les va a creer. ¿Por qué? Por esa deficiencia que hay en la vida. El autocontrol hay que ejercerlo en nuestra vida todos los días, si nosotros queremos ver la bendición de Dios. ¿Usted sabe por qué yo enseño estas cosas? Porque a veces a la gente le enseñan a echarle la responsabilidad a Dios de todo. O se la echan a Dios o se la echan al diablo, pero alguien tiene que tener la culpa menos uno mismo. Y usted sabe que la mayoría de las cosas que le pasan al ser humano son por decisiones incorrectas que uno toma. ¿Cuántos han tomado alguna vez en su vida decisiones incorrectas que usted diría, jamás la volvería a hacer? Todos, todos. Y a veces somos el resultado de eso. Pero uno dice, qué bueno que aprendí de eso. Aquí lo importante es aprender de las malas decisiones y decir, nunca más, a mí nunca más me van a ver ahí, nunca más me van a encontrar en ese camino, nunca más me van a encontrar ahí. ¿Por qué? Porque son decisiones incorrectas. El dominio propio nos ayuda a nosotros a tomar decisiones correctas en nuestra vida. Porque el dominio propio está lejos del emocionalismo, ¿verdad? Uno tiene que aprender a no decir sí inmediatamente, sino a meditar siempre. Eso tiene que ver con dominio propio. Y eso nos libra a nosotros de muchos dolores en nuestra vida. ¿Sobre qué tenemos que ejercer dominio propio? Número 1. Ya le dije las máximas. ¿Sobre qué tenemos que ejercer dominio propio? Rápidamente. Número 1, en la lengua. Hay que ejercer dominio propio en la lengua. Por eso Santiago dedica el capítulo 3, versículo 1 en adelante, a la lengua. Quiere decir que la iglesia de Jerusalén, esos cristianos, tenían problemas con la lengua terriblemente. Vea lo que dice. Vea lo que dice. Espérese porque se me está zafando esto. Vea lo que dice. Vea lo que dice Santiago, capítulo 3, versículo 1. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con muy poco timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Vea lo que dice. Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Versículo 7 ahora. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero, vean qué fuerte esto, pero ningún hombre puede dominar o domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal.
Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, dice Santiago. Ven, por eso uno no tiene que decir todo lo que piensa, pero tiene que pensar todo lo que dice. Eso es tener uno dominio propio cuando uno habla. Muy bien, ¿sobre qué tenemos que tener también dominio propio? Sobre el dinero. Usted tiene que aprender a ser un buen administrador, porque si usted aprende a ser un buen administrador, Dios lo bendice. Si usted es una persona que todo lo que le venden lo compra, usted es un mal administrador. Tiene que tener dominio propio sobre esto también. Vea usted, hermano, qué impresionante, ¿verdad? Porque a veces la gente le dice, ay, Señor, págame esta deuda, Señor, mira que tengo una deuda en el banco muy grande, págame esta deuda. Y yo digo, ¿se imagina Dios siendo partícipe de las irresponsabilidades de una persona que se endeudó y se endeudó y se endeudó y como no puede pagar, ahora le dice a Dios que le pague? Eso es como que Dios vaya en contraposición a lo que Él mismo ha establecido en la palabra. Pero hay cosas que nosotros debemos de aprender. Y vean, a veces en la iglesia no se enseña esas cosas, pero usted tiene que aprender a ser buen administrador de lo que Dios le ha dado. Porque si usted es buen administrador de lo que Dios ha puesto en sus manos, Dios lo va a bendecir más. Pero si usted es una persona que gasta más de lo que usted tiene como ingreso, usted es un mal administrador. Y siempre usted va a estar en rojo. Vea que todo esto tiene que, y no podemos espiritualizarlo, porque esto es una realidad en nosotros. Si esta vez no lo pudiste comprar, espérate y lo vas a comprar luego. Pero no podemos nosotros ser malos administradores ni malos mayordomos de lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Vea que en esto hay que ejercer dominio propio, definitivamente. Otra cosa sobre lo que tenemos que ejercer dominio propio, sobre los temores. Porque el temor es el apellido del diablo. Y el temor invalida la fe. Y nosotros tenemos poder y autoridad para dominar el miedo. El temor, usted sabe que hay dos tipos de temor. El temor de Jehová, que es el temor de reverencia a Dios, ese temor es bueno. Pero hay otro temor que es el temor que está ligado al miedo. Sobre este temor que está ligado al miedo, nosotros tenemos que tener dominio propio. Proverbios 29:25. Proverbios 29:25. ¿Qué dice? El temor del hombre pondrá ¿qué? Trampa. Mas el que confía en Jehová será exaltado. Otra cosa sobre lo que nosotros tenemos que tener dominio propio, sobre sentimientos en general. Proverbios capítulo 16, versículo 32. De esto hay un montón de versículos, pero no se los estoy compartiendo todo, porque si se los comparto todo, no terminamos hoy. Este ya lo habíamos leído. Vamos a buscar Romanos capítulo 12, versículo 21. Romanos 12, 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dígale que está a su lado. No seas vencido de lo malo, más bien vence con el bien el mal. Esto es algo que se presenta todos los días en nuestra vida. Yo digo que vivir es un arte, pero es un arte fácil si nosotros vivimos conforme a la palabra del Señor y atendemos el consejo de la palabra del Señor. A veces la gente se complica la vida por querer hacer las cosas a su manera, pero cuando uno entiende estos consejos de Dios, la vida se torna más fácil de llevar y nuestra relación con los demás se torna también más fácil de llevar. Segunda D, recuerdan que es Dios en 3D, esta es la segunda D. La D son decisiones. La D son decisiones. Viene del latín decidere. Vean qué bueno esto. Decidere en latín le va a impresionar lo que significa. Significa cortar, amputar y separar. Eso significa en el latín decidere. Decisiones en latín decidere. Cortar, amputar y separar. O sea, uno tiene que aprender a tomar decisiones en la vida.
si usted quiere ver la bendición de Dios. Porque a veces estamos como, no sé, como atascados en algo que Dios no quiere. Y hasta que nosotros mismos no produzcamos aquello y tomemos una decisión en aquello que tiene que ver con amputar o cortar de raíz. Hay relaciones que no son buenas, que son tóxicas, que no te llevan a ningún lado. Y cuando hablo de relaciones tiene que ver con decisiones también. Hay cosas, hermano, yo he hablado mucho de esto aquí en la iglesia, hay cosas que no te llevan a ningún lado, que tienes que tomar una decisión en tu vida. Porque si no tomas una decisión, es como un tapón para lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y a veces estamos ahí, no sé, por agradar a la gente. Ponga atención a esto que le voy a decir. Yo hace mucho tiempo, porque yo también fui presa de esto, de la gente, y que uno vive por lo que la gente piensa. Usted no tiene que vivir porque la gente piensa, a usted le tiene que interesar el concepto que Dios tenga de usted. Porque sea lo que sea que usted haga, siempre la gente va a hablar. Entonces a usted no le preocupe tanto eso, preocúpele el concepto que Dios tiene de usted. Y que usted haga las cosas para Dios. Y que al hacer las cosas para Dios, eso agrade a Dios. Pero hay personas que no toman decisiones en su vida y viven mal. Y no toman decisiones porque el qué dirán. Ay, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? ¿Acaso esa persona que habla se va a morir con usted? ¿Acaso que esa persona que habla va a venir ahí a cuidarlo a usted cuando usted está enfermo, cuando usted está pasando algo? Y a veces nosotros no hacemos las cosas ahí, es que, ¿qué dirán? Y uno a veces es víctima de eso, del qué dirán. Viva su vida con libertad, agradando a Dios. Pero eso sí, procure en su vida que lo que usted haga sea agradable a Dios y le dé la gloria a Dios, y lo demás no le interese tanto, hermano, porque como dicen ahí, uno no es un billete de 20,000 para caerle bien a todo el mundo. Usted por más bien que quiera hacer las cosas, alguien siempre va a hablar. ¿Ha visto usted? Alguien siempre va a hablar. Es como en redes sociales. A veces uno pone en redes sociales, bueno, yo nunca lo hago, pero a veces alguien escribe en redes sociales un versículo ahí bíblico, lo más bonito, y siempre hay alguien que es un demonio y pone algo diferente. Entonces la gente es así, hermano, el ser humano es así. El ser humano es así. Entonces, haga las cosas con convicción propia, así, con dirección de Dios en su vida. Haga las cosas porque a usted le nace hacerlas y porque eso le agrada a Dios. Pero a veces, hermano, a veces nos estamos perdiendo de bendiciones en nuestra vida porque no tomamos decisiones y estamos estancados. Y cada uno sabrá si su vida está estancada. Pero a veces, hermano, nos detiene mucho el qué dirán. Ay, el qué dirán, el qué dirán. A usted preocúpele qué dice Dios. Eso sí, preocúpele. Le tiene que preocupar todos los días. ¿Qué dice Dios de usted? ¿Y qué concepto tiene Dios de usted? Porque Él es el que conoce todo acerca de nosotros. Decisiones. Decisiones en nuestra vida. Porque si no tomamos decisiones, nuestra vida no tiene rumbo. Las decisiones te indican hacia dónde vas. Porque el que no sabe a dónde va, ya llegó. ¿Oyó esto? Dígale que está a su lado. El que no sabe a dónde va, ya llegó. Las decisiones te dan rumbo. Las decisiones te dan rumbo. ¿Ven? Esto definitivamente, hermano, nosotros tenemos que aplicarlo a nuestra vida diariamente. Ustedes recuerdan, hermanos, a mí me parece que eso está en 1 Samuel capítulo 22, me parece. Vamos a 1 Samuel. Ajá. Sí, aquí está. Vean qué interesante esto. Dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Esta era, los que han estado leyendo la Biblia conmigo, este era el momento en que David se había fingido loco. Recuerdan que la Biblia dice que le corría la saliva así por la barba. David estaba pasando un momento muy difícil en esta ocasión. Entonces dice que se fue a la cueva de Adulán. Dice, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Pero este era el peor estado de David. Vea lo que dice el versículo 2 ahora. Dice, y se juntaron con él. Vea qué clase de compañías tenía David ahí en la cueva. Tenía los afligidos, los que estaban endeudados, los que se hallaban en amargura de espíritu
¿Y qué dice la Biblia? Y David fue hecho ¿qué? Jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres en esa circunstancia. ¿Cuánto les gustaría estar con 400 personas con amargura, endeudados, quejándose y un montón de cosas más? Pero vea, siga leyendo conmigo. Dice, y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Versículo 4. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Versículo 6. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabaa, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. En esta ocasión recuerden que David andaba huyendo de Saúl. Saúl le había mandado 3,000 hombres a perseguir a David, y por eso David aquí se había fingido loco, y por eso David andaba huyendo y se metía en las cuevas y todo esto. Porque Saúl, esta era la ocasión donde Saúl, por envidia y por celos, lo estaba persiguiendo para matarlo. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas. Versículo 7, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí y no haya quien me descubra al oído como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra como mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy. Todo esto lo estaba diciendo Saúl por celos, porque ustedes saben la historia de Jonatán, ¿verdad? Dice el versículo siguiente, entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Versículo siguiente ahora, y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl dijo, oye ahora, hijo de Ahitob, y él dijo, heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí tú y el hijo de Isaí? Ni siquiera le decía a David, ¿verdad? El hijo de Isaí. Cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día. Nada de eso era cierto. Simple y sencillamente Saúl ya estaba medio loco, ¿verdad? Por toda la envidia y todo lo que estaba pasando. Dice, entonces Ahimelech respondió al rey y dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? Vea qué impresionante esta posición aquí y esta confrontación. ¿Y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? Dice el versículo siguiente, ¿he comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí. No culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Todo esto que les quiero decir es porque en esa condición que estaba David, usted lo puede seguir leyendo ahí, usted ve que David llega y se junta contra toda esa gente que llegaron ahí como queriendo buscar consuelo, pero lo más impresionante de todo es que si usted sigue leyendo, usted se da cuenta que toda esa gente que estuvo ahí, que eran 400 más o menos, según dice la palabra del Señor, que estaban en la peor condición de su vida, se convirtieron en los valientes de David. Entonces, lo que uno se pregunta es qué pudo haber pasado en esa cueva, porque la Biblia no es tan exhaustiva para decirnos qué pudo haber pasado en esa cueva, pero definitivamente algo que tiene que ver con decisiones tiene que haber sucedido dentro de la cueva de Adulán para que aquellos hombres fueran transformados.
O sea, entraron ahí como derrotados y como fracasados y salieron de ahí siendo personas con metas y con sueños y se convirtieron en los valientes de David. Óigame bien, cuando nosotros no tomamos decisiones en nuestra vida, agravamos las cosas y duramos para salir de situaciones que tal vez Dios hubiese deseado que ya hubiéramos salido de ellos. Porque el no tomar decisiones trae agotamiento emocional, agotamiento mental, nos estanca, nos hace perder la visión. Todo esto tiene que ver, hermano, con decisiones en nuestra vida todos los días. Porque, vea, usted necesita tomar una decisión hasta para salir a comprar pan en la mañana. Todo. La vida está compuesta de decisiones. Cuando nuestras decisiones van de la mano con el propósito de Dios, vean qué bonito esto, porque por ejemplo, Romanos capítulo 12, versículo 2, nos habla a nosotros de que nosotros tenemos que estar en plena facultad para aprender a razonar conforme a la palabra del Señor. Pablo dice que no nos conformemos a este siglo, o sea, al pensamiento del mundo. Lo que Pablo dice es, no pensemos nosotros como piensa el mundo. Porque si piensas como piensa el mundo, las decisiones no van a ser decisiones correctas. Pablo dice más bien, elevémonos. Esta palabra transformados es como elevémonos. O sea, dejemos de pensar, no caigamos en el pensamiento del mundo, del presente siglo malo, como también se le llama al sistema del mundo. O sea, no pensemos como piensa la gente simple afuera, sino elevemos nuestra vida. Permitamos que nuestra mente sea transformada, nuestro pensamiento sea transformado por medio de una mente renovada. O sea, nosotros recibimos una transformación a partir de que nuestro pensamiento y nuestra manera de pensar se renueva. ¿Qué es lo único que puede renovar nuestra mente? Lo único que puede renovar nuestra mente es la palabra de Dios. Todo lo demás puede ser información, pero lo único que trae transformación a nuestra mente y a nuestros pensamientos es la palabra de Dios. Entre más escudriña la palabra, entre más familiarizado estás con la palabra, entre más meditas en la palabra, más transformación vendrá a tu vida, porque eso implica renovar la mente. Ahora, para nosotros comprobar cuál es la buena voluntad de Dios para nosotros, tenemos que renovar la mente, porque al final dice, para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vean qué bueno este pasaje, porque la gente dice, ay, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? En el versículo de Romanos 12 lo dice claramente. La única manera de comprender cuál sea la buena voluntad de Dios agradable para nosotros es por medio de ¿qué? De una transformación. Este es otro versículo que yo le llamo una constante. Todos los días estamos siendo transformados. Si nosotros dejamos que la palabra de Dios nos transforme, todos los días estamos siendo transformados. Dios no quiere que seamos los mismos de ayer. O sea que todos los días tiene que ir pasando algo nuevo y algo bueno en nuestra vida, porque es la única manera de comprender si estoy verdaderamente en la voluntad de Dios. Usted se ha puesto a pensar en todo esto. ¿Es la voluntad de Dios que yo esté así como esté? Lo compruebas mediante la renovación de tu mente. Esto tiene que ver con decisiones diarias en nuestra vida, porque cuando tomamos decisiones, entonces dejamos de ser personas inestables y decidimos. Por eso a mí me llama mucho la atención decisiones de latín, porque es como amputar, es como cortar. Hay cosas que tienes que cortar de raíz en tu vida, son decisiones. Hay gente que no es de bendición, entonces si alguien no es de bendición, tienes que cortar con eso de raíz en tu vida. O sea, nosotros no podemos vivir para agradar a los demás. Tenemos que vivir para agradar a Dios. Y la otra palabra es la palabra disciplina. Disciplina. Vea que son tres palabras: dominio propio, decisiones y disciplina. Yo siempre he pensado que disciplina viene como de discípulos, pero es lo que yo pienso. Pero como que tiene cierta relación, porque un verdadero discípulo de Cristo tiene que tener disciplina. Y de eso habla Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. Vean lo que dice Hebreos 12, del 5 al 11.
Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Este versículo es muy fuerte. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible, justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Cuáles son los beneficios de la disciplina en esta última palabra? Número uno, la disciplina nos hace caminar en el designio de Dios. Porque por medio de la disciplina podemos vencer todo aquello que es incorrecto en nuestra vida. Además, la disciplina mantiene nuestros pasos en el camino correcto. ¿Recuerdan aquel pasaje? Hagan sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo, vean que esto tiene que ver con disciplina, lo cojo no se salga del camino. Lo cojo es aquello que todo cristiano tiene, que toda persona tiene. Todos, de alguna manera, tenemos cosas cojas en nuestra vida. Llámele a eso lo débil de tu vida, lo más vulnerable de tu vida, pero lo que la Escritura dice es: hagan sendas derechas. Eso tiene que ver con decisiones. Ve que es algo proactivo en nuestra vida. Hagan sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo en tu vida no se salga del camino, más bien sea sanado lo cojo en tu vida. Es el consejo bíblico todos los días en nuestra vida. No dejes que lo cojo te saque, sino más bien que lo cojo ingrese al camino. Tiene que ver con decisiones. Entonces mantiene nuestros pasos en el camino. La disciplina tiene recompensa. Proverbios 29, 17. Porque la disciplina en nuestra vida hace entonces que tengamos paz. Corrige a tu hijo, dice, y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Esto dice Proverbios 29, 17. La disciplina en nuestra vida nos hace persistir y no rendirnos. Nos hace avanzar y no estancarnos. Ve que son valores de la vida todos los días, que a veces nosotros no los tomamos en cuenta, pero nos hace todos los días caminar, avanzar, nos hace persistir, evitar postergar. Dígale que está a su lado: no postergue. Cuando nosotros postergamos las cosas, no las disfrutamos. No postergue. Póngase hoy la ropa que compró ayer, no postergue, porque usted no sabe si vendrá mañana. Usted sabe que todo lo que no se usa se daña. Qué tontera, ¿verdad? Uno compra un par de zapatos y lo guarda ahí, y usted sabe que los zapatos sin uso se dañan. Todo lo que no tiene uso se daña. Usted tiene un carro guardado en la cochera, se daña. Todo se daña. No postergue. Dígale que está a su lado: no postergue. Disfrute la vida hoy, porque usted no sabe si mañana vendrá. Ustedes recuerdan esas señoras o aquí habrá esas señoras que tienen las tazas más bonitas y los platos más bonitos guardados para una ocasión especial. Mi mamá tenía unos platos lo más lindos guardados para una ocasión especial. Las tazas más lindas guardadas para una ocasión especial. Los vasos más lindos guardados para una ocasión especial. Esa ocasión especial
es hoy mismo. Vea qué pensamiento que nosotros tenemos, no sé, es algo como que nosotros mismos tenemos que romper en nuestra vida, ¿verdad? Porque a eso nos gusta postergar cosas. Pero el tomar decisiones en nuestra vida nos enseña a no postergar. Disfrute el aquí y el ahora, porque ninguno de nosotros tenemos seguridad del mañana. Siempre mañana es una promesa, ¿verdad? Uno deja la ropa planchada y deja todo para mañana porque uno cree que va a amanecer, pero en realidad no sabemos, ¿verdad? Dé el abrazo hoy, dé la bendición hoy, trate de ser una buena persona hoy, perdone hoy, pida perdón hoy, no ande en su vida cargando resentimientos, no ande en su vida cargando toda la vida, no sé, sentimientos de culpa o no sé, todas esas cosas que la gente carga. Decida liberarse hoy de todo, es una decisión. Ustedes vieron lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. Vean lo que dice Hebreos 12:1. Dice Hebreos 12:1. Hebreos 12:1. Si no me lo ponen, lo busco. Ahí está. Dice, vea lo que dice. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, vea lo que dice, despojémonos de todo peso. Despojémonos despojémonos de todo peso tiene que ver con no postergar. Hay que despojarse de todo peso hoy. Todo peso es todo aquello que te atrasa, todo aquello que te quita fuerza, todo aquello que te quiere robar el gozo. Porque dice peso y pecado, ¿ves? Dice peso y del pecado, o sea, son dos cosas diferentes. Hay que despojarse de todo peso y hay que despojarse también de todo aquello que puede ser transgresión contra Dios. Porque la palabra asediar significa lo que nos rodea o lo que nos amenaza. Pero hay pesos en la vida que uno tiene que soltar. Cargas en la vida que uno tiene que soltar. Cosas que no es la voluntad de Dios que nosotros llevemos, porque eso más bien nos atrasa, nos quita el gozo y nos quita la bendición de Dios en nuestra vida. Hay que soltar cargas, pesos en nuestra vida. Cosas que no nos sirven de nada. Y por eso dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y es sorprendente lo que dice el siguiente versículo. Vea lo que dice el siguiente versículo. Puesto los ojos en Jesús. La única manera de soltar cargas, de despojarnos de pesos, es poniendo nuestra mirada en el Señor. Autor y consumador de la fe. Hay gente que le complace vivir con resentimientos en su vida. Tiene su corazón dividido. Los resentimientos dividen nuestro corazón, dividen nuestra alma y no nos hace disfrutar verdaderamente de una vida en abundancia en Cristo Jesús. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida en abundancia se refiere a una sola manera de ser, que tiene que ver con todo esto que hablamos de dominio propio, de disciplina y de decisiones. Una sola manera de ser. No es pensar hoy una cosa y pensar mañana otra. Es una sola manera de ser. Por eso hay que despojarse todos los días de cargas. Tiene que decir, desde que usted maneja todos los días, no, yo me despojo de esto en mi vida. Esto no me trae bendición a mí para nada. Yo suelto esto. Eso es despojarse todos los días de pesos y de cargas que ninguno de nosotros hemos sido llamados a llevar. Suelta resentimientos, falta de perdón, no sé, a veces cosas que se dan aún a nivel familiar, ¿verdad? De que hay miembros de la familia que no se hablan, el hermano no le habla a la hermana y todas esas cosas, hermano, que tiene uno que soltar en la vida de uno, para que usted camine livianito y para que usted vea la bendición de Dios todos los días en su vida. Amén. Dígale que está a su lado, suelte todo peso y camine livianito para el Señor. Dígale que está a su lado, tome decisiones, aunque hayan personas que se molesten, pero tómelas pensando en usted mismo, no pensando en los demás. Amén.
Y dígale al que está a su lado también, tenga dominio propio. Porque el dominio propio te hace avanzar y te hace crecer. Amén. Póngase de pie.